Estás a punto de conocer la historia de un hombre que se atrevió a decir la verdad, incluso cuando eso le costó la vida. Él no fue solo un profeta, fue la voz que preparó el camino para el Salvador. Si buscas mensajes que toquen el alma y fortalezcan tu fe, ya deja tu like ahora y suscríbete al canal. Porque lo que vas a escuchar hoy puede transformar tu manera de ver la fe y el coraje. En el 7º año antes del nacimiento de Cristo, en una ciudad llamada Esem, vivía un hombre llamado Zacarías, un sacerdote dedicado, descendiente directo de la línea sagrada. A su lado estaba Isabel, su esposa, también de origen sacerdotal. La pareja era admirada por su fe y fidelidad, pero llevaba en el corazón un dolor silencioso. Isabel no podía tener hijos, y con el paso de los años, la posibilidad de ver un heredero se hacía cada vez más distante, casi como un sueño olvidado. Mientras cumplía con sus funciones en el templo, en un día marcado por la reverencia, Zacarías tuvo una experiencia que lo cambió todo. Un mensajero celestial apareció ante él. Era Gabriel, el mismo enviado que, tiempo después, llevaría una noticia divina a María. La presencia del ángel llenó el ambiente con una fuerza que no se podía explicar. Una atmósfera intensa se apoderó del lugar, y Zacarías quedó inmovilizado por el asombro y el temor. Pero Gabriel traía un mensaje que resonaba como una respuesta proveniente del cielo. Sus palabras rompieron el silencio con promesa y esperanza. No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo. Y lo llamarás Juan. Esas palabras trajeron luz a un tiempo de espera. Gabriel reveló que ese niño sería grande ante el Señor, consagrado desde el vientre materno y lleno del Espíritu de Dios. Su misión sería poderosa, guiar a muchos israelitas de regreso al camino del Altísimo, con el mismo espíritu y autoridad que alguna vez reposó sobre Elías. La misión de ese niño era clara desde el principio. Él vendría para tocar los corazones, restaurar los lazos entre padres e hijos, despertar en los desobedientes el deseo de la sabiduría de los justos y preparar un pueblo dispuesto a recibir al Señor. Pero ante tal revelación, Zacarías dudó. Aun estando en la presencia celestial, su razón habló más fuerte. Cuestionó cómo sería eso posible, ya que él e Isabel ya estaban en edad avanzada. Gabriel, entonces, respondió con firmeza. Él no era un ángel cualquiera. Estaba ante un mensajero que habitaba en la presencia directa de Dios, enviado para anunciar buenas noticias. Y por no haber creído en las palabras divinas, Zacarías recibió una señal inmediata. Quedaría mudo hasta que todo se cumpliera, exactamente como se había anunciado. La incredulidad tuvo un precio, pero la promesa permaneció intacta. Pasó el tiempo, y algo imposible a los ojos humanos sucedió. Isabel, ya anciana, concibió un hijo. La alegría invadió la casa, rompiendo años de silencio y esperanza dormida. Un verdadero milagro florecía en el vientre de una mujer que había sido considerada estéril. El día en que nació el niño, un nuevo misterio flotaba sobre la familia. ¿Qué nombre recibiría el niño? La expectativa era grande, y todos esperaban una respuesta tradicional. Pero Zacarías, aún sin voz, pidió una tablilla. Con manos firmes y decididas, escribió: «Su nombre es Juan». En el preciso momento en que confirmó el nombre que le había sido revelado, otro milagro ocurrió. Su boca se abrió, y volvió a hablar. Las palabras volvieron a fluir, y con ellas vino la certeza: Dios estaba actuando de manera poderosa. Lo que antes parecía increíble se convertía ahora en testimonio vivo. La noticia corrió veloz por las colinas de Judea. Personas de todos los lados se quedaron impresionadas, con el corazón tocado por la grandeza de los signos. Y en medio del asombro y la admiración, una pregunta comenzaba a formarse entre todos. ¿Quién sería, de hecho, ese niño nacido en medio de tantos milagros? El nacimiento de Juan Bautista no fue solo una celebración íntima de una familia favorecida.
Fue una pieza crucial dentro de un plan divino mucho mayor, un eslabón sagrado en la historia de la redención. Desde el vientre, ya cargaba una misión única. Sería el mensajero que abriría camino para aquel que vendría a iluminar el mundo. Su crecimiento se dio en un ambiente marcado por la simplicidad y la preparación interior, moldeado para desempeñar un papel esencial en el cumplimiento de las promesas antiguas. El comienzo de su vida fue más que un milagro, fue el prólogo vibrante de la mayor narrativa de todos los tiempos, la llegada de Jesucristo. Juan Bautista creció lejos del bullicio de las ciudades, en medio de la aridez silenciosa del desierto de Judea. Desde temprano, eligió la soledad como camino. La vasta sequedad que lo rodeaba no era solo un escenario, sino un campo de entrenamiento espiritual. El silencio del desierto se convirtió en escuela para su alma. Fue allí, entre dunas y vientos implacables, que su corazón encontró sintonía con lo sagrado. Fue forjado en la quietud, preparado para el llamado que, pronto, resonaría por toda la región. Bajo el calor abrasador y la inmensidad del cielo abierto, Juan escuchó con claridad la voz interior que lo convocaba. El llamado era directo: anunciar un tiempo nuevo, despertar a los dormidos, preparar los corazones para algo grandioso. Con ropas rústicas hechas de pelos de camello y un cinturón de cuero apretando su cintura, vivía de lo que el desierto ofrecía: miel silvestre, frutos e insectos. No buscaba confort. Su vida era el mensaje. Fue en ese ambiente inhóspito donde Juan surgió como un predicador audaz, señalando la necesidad urgente de arrepentimiento. Su voz resonaba por las colinas, cortando el aire como un trueno que despertaba conciencias dormidas. Multitudes se acercaban, movidas por la sed espiritual. En las aguas del río Jordán, muchos descendían en lágrimas, confesando sus fallas y siendo bautizados como señal de un nuevo comienzo. Juan no suavizaba su discurso. Enfrentaba de frente a los líderes religiosos que se habían acomodado en el orgullo y la apariencia. Desafiaba normas rígidas, confrontaba tradiciones vacías de sentido. Su llamado era directo: abandonar todo lo que alejaba a las personas de Dios y comenzar de nuevo con el corazón puro. Llamaba a los fariseos serpientes, denunciaba la hipocresía y el legalismo con firmeza y valentía. Allí, en medio del desierto, se levantó un profeta audaz. Alguien que no se doblegaba ante las convenciones, sino que se mantenía firme ante la verdad. Juan Bautista preparaba el camino para algo mucho mayor, y nada lo detendría. En la esencia de su predicación, Juan Bautista no se presentaba como una figura central, sino como aquel que anunciaba algo infinitamente mayor. Su voz era la de un mensajero que abría camino para el ungido, el prometido, aquel que traería no solo salvación, sino también justicia. Sus palabras no eran vagas ni simbólicas. Él proclamaba con firmeza que el reino de Dios se acercaba y que todos debían prepararse para ese momento decisivo. Impulsado por ese llamado sagrado, Juan recorrió vastas regiones. Su influencia no se restringió al desierto de Judea. También se hizo escuchar en lugares como Samaria y en áreas cercanas a Salim, regiones marcadas por divisiones culturales y tensiones religiosas. Nada de esto lo detuvo. Su anuncio era para todos los que buscaban la verdad con sinceridad, y él acogía con firmeza y claridad a todos los que se acercaban deseando transformación. En sus andanzas, Juan no estaba solo. Discípulos fieles, tocados por la fuerza de su mensaje y por la integridad de su vida, comenzaron a seguirlo con devoción. Para ellos, Juan ofrecía más que palabras. Compartía instrucciones prácticas, enseñando no solo qué creer, sino cómo vivir. Sus lecciones giraban en torno a la caridad, la piedad y la justicia, no como ideas abstractas, sino como compromisos concretos para el día a día. Juan Bautista no quería solo tocar mentes, sino formar corazones dispuestos a cambiar de conducta. Es importante recordar que todo esto ocurría en un periodo tumultuoso.
Palestina en el primer siglo antes de Cristo estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y el pueblo vivía bajo una administración marcada tanto por obras monumentales como por opresión. Herodes el Grande gobernaba Judea con mano firme, siendo recordado por proyectos grandiosos como la reconstrucción del Templo de Jerusalén, pero también por su sed de poder y control. En este clima de tensión y esperanza, el corazón del pueblo anhelaba a un libertador. El deseo de un Mesías era más que religioso, también era político, social y emocional. Las expectativas estaban a flor de piel. Mientras tanto, el escenario religioso de la región era igualmente complejo. Además del judaísmo, tradiciones y creencias de diferentes orígenes coexistían, creando una mezcla de influencias. Dentro de este panorama, grupos como fariseos, saduceos y esenios actuaban de formas distintas, cada uno intentando, a su manera, responder a las inquietudes espirituales y políticas del pueblo. Fue en este tiempo y lugar, envuelto en tensión, fe y expectativa, que Juan Bautista se levantó como una voz que cortaba el silencio y preparaba el camino para algo extraordinario. Juan Bautista emergía como una figura única, con un mensaje claro y poderoso: arrepiéntanse y preparen sus corazones. Su voz resonaba firme en medio de las fervorosas expectativas que dominaban la sociedad de esa época. El pueblo esperaba ansiosamente la aparición de un libertador, y Juan sabía que estaba allí para preparar ese camino. Era un papel cargado de significado, insertado en un tiempo lleno de tensión, fe y esperanza. Después de muchas predicaciones a orillas del río Jordán, un momento especial, cuidadosamente alineado por la voluntad divina, estaba a punto de suceder. En medio de aquellos que se acercaban a las aguas para ser bautizados, una figura llamó la atención de Juan de una manera diferente. No era solo uno más entre la multitud, era él, Jesús. Juan lo reconoció en el mismo instante, sintiendo en su corazón que estaba ante alguien infinitamente mayor que él. Ante esa presencia sagrada, Juan se sintió profundamente conmovido. No lograba comprender por qué el Hijo de Dios quería ser bautizado por sus manos. Sentía que lo correcto sería lo contrario. ¿Cómo podría él, un simple mensajero, bautizar a aquel que era puro, santo e inmaculado? Pero Jesús, con absoluta humildad, respondió con palabras que cargaban un propósito divino: déjalo así por ahora, porque nos conviene cumplir toda la justicia. Juan entonces entendió que ese momento trascendía la lógica humana. Era el cumplimiento de algo mucho mayor, el inicio de un plan eterno. Y así, con reverencia, Juan bautizó a Jesús en las aguas del Jordán. En el instante en que emergió de las aguas, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió suavemente en forma de paloma, y una voz poderosa resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi alegría». Esa escena inolvidable no fue solo un símbolo. Fue la marca que selló el inicio de la misión pública de Jesús. Ese bautismo, más que un simple acto, reveló la obediencia, la humildad y la profunda identificación del Salvador con la humanidad. Juan, que antes dudó, ahora comprendía. Había sido testigo de un momento en que el cielo tocó la tierra. Y tuvo el privilegio singular de ser parte del comienzo del viaje redentor de Cristo. Pero, con el paso del tiempo, se gestaba una tragedia. Juan Bautista, conocido por su predicación firme y valiente, no dudaba en denunciar el pecado, aunque proviniera del trono. Sin temer las consecuencias, confrontó directamente al rey Herodes Antipas, exponiendo públicamente su relación prohibida con Herodías, que era esposa de su medio hermano, Felipe. Sus palabras no solo incomodaron, provocaron una furia profunda en Herodías, quien comenzó a nutrir un deseo ardiente de silenciar al profeta. A pesar del malestar, Herodes sentía cierto respeto por Juan. Sabía que era un hombre justo y santo. Aun así, por presión de Herodías, ordenó su arresto. Lejos de las multitudes que antes lo seguían en el desierto, Juan ahora estaba encerrado en una celda fría y oscura. Pero incluso allí,
Su valentía no se apagó. No había amargura, solo fidelidad a la misión que le había sido confiada. El desenlace de esta historia llegaría durante una fiesta lujosa organizada por Herodes. En medio de los invitados, la hija de Herodías, Salomé, bailó con tal encanto que arrancó al rey una promesa irreflexiva: podría pedir lo que quisiera, incluso la mitad del reino. Influenciada por su madre, la joven hizo una solicitud impactante: quería la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Herodes, aunque perturbado, se sintió presionado a cumplir su palabra. Y así, Juan, el profeta que se atrevió a hablar la verdad ante el poder, fue ejecutado en silencio. Su martirio no fue en vano. Juan enfrentó la injusticia con dignidad y firmeza, convirtiéndose en un símbolo de valentía inquebrantable. Su voz silenciada en la prisión aún resuena a través de los siglos, recordando al mundo que la verdad divina jamás debe ser callada. Su misión como precursor del Mesías fue cumplida con fidelidad hasta el final. Y su vida, marcada por la renuncia, la entrega y la fe, sigue inspirando a todos aquellos que se levantan para vivir y anunciar la verdad del Evangelio. Juan el Bautista vivió con valentía, murió con dignidad y hasta hoy su voz resuena en los corazones que no aceptan callar ante la verdad. Si esta historia te impactó, haz clic en el like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita fuerza espiritual. Escribe aquí en los comentarios, ¿qué enseñanza de Juan más te tocó? Vamos juntos a difundir este mensaje que el mundo necesita escuchar.